No he pegado ojo. Ni anoche, ni la noche anterior, ni desde aquella mañana en que desperté empapado en sudor tras hacer el amor en la oscuridad. Una de esas sesiones frenéticas y silenciosas que parecían más un intento de demostrar algo que de compartirlo. Recuerdo las sábanas enredándose en nuestras piernas, sus uñas arañando mi espalda, ese breve instante en que cerró los ojos y posó sus labios en mi hombro. Pensé que era amor, o al menos el obstinado vestigio de él. Quizás ese fue mi error. Creí que era genuino. Creí que aún había calor tras sus gemidos, tras el temblor de sus muslos y la forma en que pronunció mi nombre como en una plegaria. Creí en ello tanto que pasé por alto cada señal que me gritaba a la cara. Uno pensaría que después de 10 años de matrimonio, de los cuales pasé 3 leyendo cuentos a un niño que asumí que era mío, conocería a mi esposa a la perfección. Pero ahí estaba yo, bien despierto tras el resplandor de nuestra última intimidad, ajeno a que mi vida entera estaba a punto de implosionar. Quizás debí haberlo presentido. Después de todo, el día anterior a aquella última vez, noté una distancia en su mirada, una extraña vacilación en su tacto, pero lo atribuí al estrés. Mi trabajo era exigente, sus proyectos de diseño abrumadores. Y el niño, mi hijo, había estado irritable con fiebre. Apenas hablamos. La casa se sentía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. Luego nos entregamos el uno al otro. Mitad rutina, mitad intento desesperado por reconectar. Pero la pasión se sentía extraña, repetida, como si ambos estuviéramos actuando una escena escrita por otra persona. Cuando sonó la alarma, ella se puso su bata y se escabulló al baño. Recuerdo quedarme allí, mirando al techo, ignorando la vibración de mi teléfono. Salió a comprar víveres, o eso dijo. Me duché y me vestí, pero sentí ese extraño vacío en el pecho. No podía nombrarlo, así que lo enterré. Me dije a mí mismo que hablaríamos más tarde, quizás durante la cena. Aclararíamos las cosas. No tenía idea de que esa sería la última mañana en que me permitiría creer que éramos una familia. Desearía poder retroceder a ese preciso instante y sacudirme para despertar, porque al día siguiente estaba parado en la entrada cuando el cartero se detuvo. Me entregó un grueso sobre. Casi lo tiro sobre la encimera de la cocina sin mirarlo. Entonces vi la dirección del remitente. Un juzgado. Sentí un escalofrío helado en el estómago. Mi nombre estaba en el frente, escrito pulcramente. Mi corazón latió con fuerza. Nadie quiere recibir una carta oficial del juzgado, especialmente una tan pesada que pudiera servir como pisapapeles. Dentro encontré la citación de manutención infantil para un niño que había estado criando durante 3 años. Un chico que llevaba mi apellido solo para descubrir que, legal y biológicamente, no era mío en absoluto. La prueba de paternidad estaba incluida, con un pequeño y alegre gráfico de alelos y marcadores. La firma de mi esposa en tinta negra. El peticionario, Alex Griffin, un hombre que apenas conocía, pero había oído el nombre de pasada, un organizador de eventos para quien ella había consultado en algún proyecto paralelo. Era vagamente consciente de que había trabajado con él. Lo siguiente que supe fue que el mundo entero se puso patas arriba. No recuerdo hablar. Sé que ella llegó a casa. Sé que me vio en la mesa de la cocina con esos papeles extendidos frente a mí como un sombrío mosaico. Los miré tan fijamente que mis ojos se sentían secos y arenosos. Dejó caer sus llaves. Hicieron un pequeño tintineo en el azulejo. Ese sonido aún resuena en mi cabeza cuando pienso en el momento en que mi vida se derrumbó. Se acercó, con los labios entreabiertos. Creo que susurró mi nombre. Intentó explicar. No pude oír nada por encima del rugido en mis oídos. Vi su boca moverse,
su cuerpo temblar. Sentí como si hubiera caído por una trampilla. Todo lo que creía sobre el amor, el matrimonio, la paternidad, todo se evaporó. Quise hablar, pero mi garganta se cerró de golpe. En cambio me levanté. Caminé hacia el espejo del pasillo, cogí un rotulador del cuenco de la mesita y escribí: «Aquí murió un esposo», sobre el cristal. Las letras negras parecían irregulares, como si estuvieran en shock. Mi mano temblaba tanto que sorprendía que pudiera escribir algo. Ella se cernía cerca, una mano presionada contra su boca. Podía saborear la amargura de mi propia furia, pero aún así no hablé. No tenía sentido. Las palabras no pueden arreglar una mentira de 3 años de profundidad. Solo queda el temblor silencioso de la traición. Así que me senté de nuevo a la mesa y le empujé los papeles del juzgado. Ella intentó hablar, pero el sonido que salió apenas fue más que un gemido. La miré, dejando que el momento se alargara, alimentándome de su incomodidad como si fuera lo único que me mantenía consciente. Mi mente entera gritaba: «Tú hiciste esto, me dejaste creer que era mío, ¿y ahora quieres que escuche?». Me levanté y me fui. No fue dramático, no fue un arrebato furioso con platos volando o puertas golpeando. Simplemente sentí una gélida claridad. He terminado. Esta farsa de matrimonio, nuestras rutinas, las ilusiones, se habían acabado para mí. Podía quedarse con todo. La casa, los muebles, el sofá mullido que elegimos juntos, todo. Salí con mis llaves, mi cartera y una bolsa. Conduje hasta un motel en las afueras de la ciudad, cerca de las vías del tren. Recuerdo acostarme en la cama apolillada, mirando el techo manchado de humedad, tratando de entender cómo mi vida se había torcido tanto. Eso fue hace días, quizás una semana. El tiempo se difumina cuando no puedes dormir. Mi jefe intentó llamar, mensajes de voz acumulándose, los ignoré. Solo salí para comprar cenas baratas o ropa nueva de la tienda de descuentos, porque aparentemente había dejado todo mi guardarropa atrás. Supongo que no me importaba. Mi reflejo en el espejo del motel era todo lo que necesitaba ver. Un hombre deshecho, con las mejillas hundidas y los ojos como lámparas polvorientas. Sin embargo, eventualmente quería más. Respuestas, quizás, o una confrontación. Estaba enfadado, claro, pero debajo de esa furia había algo rancio, como si me estuviera pudriendo desde dentro. Así que empecé a pasar en coche por delante de la casa. Aparcaba al otro lado de la calle en cualquier coche de alquiler o prestado que pudiera conseguir. Porque una parte de mí era demasiado paranoica para aparecer en mi propio sedán, como si me viera, saliera, me convenciera. O quizás quería que me viera. Ya no lo sé. Noche tras noche, observaba su silueta pasar tras las cortinas. Siempre apagaba la luz principal de la sala de estar, pero dejaba encendida la lámpara junto a la ventana, probablemente esperando que la viera como un faro. El niño lloraba a veces. Podía verla llevándolo en brazos, paseando por el pasillo. Me dolía el pecho. Durante 3 años le había dicho a ese niño que era su padre. Teníamos chistes, rutinas, nos hacíamos caras tontas. Ahora todo era humo. Mi amor paternal fijado en el hijo de un extraño. Sigo pensando en la última vez que hicimos el amor. No puedo purgar el recuerdo de sus uñas arañando mi piel o el leve gemido en su garganta. Es como la repetición de una escena de una película que nunca termina. Supongo que lo llamarías un recuerdo, excepto que no es solo una imagen. Es un golpe de traición que me atraviesa todo el cuerpo. Su calidez nunca fue realmente mía, o me la robaron en el momento en que dejó entrar a alguien más en nuestra cama. Quizás no físicamente la misma cama, sino la cama de nuestro matrimonio. Tomó los votos que hicimos y los retorció en algo podrido. Luego hizo que criara a un niño que no comparte nada de mi sangre. Si hay un nombre para esa clase de crueldad, no lo sé. Pero sí sé esto.
No soporto la idea de su aliento en mi piel nunca más. Aún así, tenía preguntas. Así que al tercer o cuarto día, no recuerdo cuál, me acerqué a la puerta. Su SUV estaba en la entrada, el asiento infantil del niño dentro. Mi llave entró en la cerradura con suavidad. Demasiado suavidad. Un recordatorio de que, en algún sentido legal, aún pertenezco a este lugar. La encontré en la cocina, arrodillada junto a lavavajillas, buscando una bolsa de basura nueva. Se sobresaltó al verme, y por un segundo, juro que sonrió como si hubiera regresado a casa. Luego, su rostro se desmoronó en culpa. Se quedó de rodillas, los ojos muy abiertos. Esperé, apoyado contra la pared. La tensión se sentía como electricidad estática. Parecía más delgada, con sombras bajo los ojos. Supongo que la traición pesa mucho en el alma, o quizás también había tenido problemas para dormir. Bien, al menos eso nos hacía dos. Cuando finalmente se levantó, había un temblor en su voz. Has vuelto. Deberíamos hablar. Examiné las encimeras de la cocina, el grifo goteando, las luces superiores proyectando un brillo áspero. ¿Hablar? Claro, dije en voz baja. Pero primero tengo una pregunta. ¿Dónde guarda su cepillo de dientes? Ella parpadeó como si no entendiera. ¿El cepillo de dientes de quién? Ladeé la cabeza. Tu novio, Alex, el padre de tu hijo, ¿guarda un cepillo de dientes aquí? ¿Una camisa de repuesto, quizás? ¿O un alijo escondido de colonia? Solo tengo curiosidad. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Sacudió la cabeza. Él no se queda aquí. Cierto, porque tú nunca me insultarías así. Solté una risita. Salió más como un ladrido. Ese era mi humor negro asomando, el único escudo que tenía. ¿Así que eso es todo? ¿Tuviste un lío rápido? ¿Te quedaste embarazada y decidiste pasar el niño como mío porque era más fácil? Tragó con dificultad. No fue fácil. Tenía miedo, y tú estabas tan feliz por empezar una familia. No sabía cómo. La interrumpí. En realidad me gustaría hacer esto de forma más sistemática, si no te importa. Dejé caer una libreta sobre la encimera, del tipo que usaba en el trabajo para las notas. Vamos a fingir que eres una sospechosa y yo el detective. Porque así se siente, ¿sabes? Tengo que interrogarte sobre mi propia vida. Sus ojos se humedecieron. Por favor, no hagas esto. Lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño. Abrí la libreta. Pregunta 1. ¿Cuándo empezó la relación extramarital? Mes y año, si puedes recortarlo. Dio un paso atrás. No fue una relación extramarital planeada. Sucedió una vez, habíamos estado discutiendo, tú estabas tan distante, yo estaba estresada. Escribí algo en la libreta. Un trazo del bolígrafo. Entonces, ¿estás diciendo que te acostaste con él una vez? Siguiente pregunta. ¿Sabías que no era el padre antes de decirme que estabas embarazada? Se presionó las palmas de las manos en las sienes. Sospechaba, pero tenía la esperanza, rezaba para que quizás fuera tuyo. Luego tuve al bebé, y el médico mencionó complicaciones por el tipo de sangre. Empecé a preocuparme, pero no tenía pruebas. Mi mano temblaba. Así que todo este tiempo me dejaste vincularme con él, me dejaste ser papá. ¿Alguna vez pensaste en confesar? ¿O este iba a ser tu secreto hasta el fin de los tiempos? Miró al suelo. Casi te lo dije una docena de veces, pero no dejaba de ver cuánto lo querías. Lo bueno que eras con ambos. Yo era una cobarde. No quería perderte. Solté una risa corta y sin humor. Supongo que de todos modos me perdiste. Un giro argumental real, ¿eh? Cerré de golpe la libreta. ¿Sabes? Me imaginé este momento de otra manera. Pensé que quizás gritaría, tiraría platos,
pero todo se siente tan vacío, como si hubiéramos llegado a los créditos de una película muy mala. Las lágrimas surcaron sus mejillas. Por un segundo, pensé en secarlas, como solía hacer. Pero el recuerdo de ese sobre, de esas letras negras garabateadas en los resultados de ADN, me detuvo. En cambio, metí la libreta bajo mi brazo. Ella susurró: «Haré lo que sea. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Podemos...». Sacudí la cabeza. «¿Crees que unas cuantas sesiones de terapia cambiarán el hecho de que me mentiste sobre ser el padre de un niño? ¿Durante 3 años?» Mi voz tembló. Tuve que apretar los puños para no temblar. «Lo siento. No. Quieres arreglarlo, pero no puedes deshacer lo hecho». Intentó acercarse, con las manos extendidas. «Por favor, te lo ruego. Hablemos de lo que pasará con nuestro hijo». Solté una risa áspera. «¿Nuestro hijo? Ni te atrevas. No es mío, ¿recuerdas? Tú te aseguraste de eso cuando dejaste que Griffin te preñara». Ella se estremeció, las lágrimas derramándose libremente. «Él ni siquiera lo ve así. Él quiere manutención porque su negocio está en problemas. Me amenazó con chantajearme. Entré en pánico». Una ola de asco me invadió. Me di cuenta, irónicamente, de que sentía lástima por ella. No debería, pero lo sentía, porque hay algo horrible en una mujer acorralada, tratando tan desesperadamente de mantener intactas sus ilusiones que está dispuesta a verlas arder de todos modos. Me di la vuelta y me fui sin decir otra palabra. Afuera, el sol de la tarde brillaba intensamente. Entrecerré los ojos, con un sabor rancio en la boca. Me sentía vacío, agotado. De vuelta al motel, bajé la ventanilla, dejando que el aire frío azotara mi cara. Entonces empecé a reír, una risa baja y sin humor que subió hasta volverse casi histérica. Lancé una mirada a mi reflejo en el espejo retrovisor. Ojos salvajes, rostro demacrado, boca torcida en algo que podría pasar por una mueca en una pesadilla. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba solo, verdaderamente solo, y sorprendentemente se sentía casi bien, de una manera enfermiza, como si hubiera encontrado el fondo del pozo. No podía caer más, pero aún quedaba una pieza del rompecabezas. Alex Griffin, el organizador de bodas, el que presentó la demanda oficial de paternidad, el hombre que exigió que pagara manutención infantil por un hijo que él había engendrado. Eso era un sabor especial de retorcido. Lo imaginaba con un traje elegante, una gran sonrisa, hablando de centros de mesa de boda y paletas de colores. Se reía a mis espaldas cuando crucé a mi esposa en el umbral después de la renovación de nuestros votos. Ella me había dicho que lo invitara, afirmando que él había ayudado a planificar el diseño. Nunca sospeché nada. Ahora me siento como un idiota. Empecé a conducir a la ciudad a horas extrañas, buscándolo. Me enteré por un vecino que tenía una oficina de organización de eventos en un estrecho edificio de ladrillo en el centro. Una tarde, me aposté allí. El lugar estaba bien iluminado, con una ventana frontal que exhibía arreglos florales y fotos de parejas felices. Mi estómago se revolvió. Después de 1 hora, la puerta se abrió. Salió un tipo bajo con un elegante abrigo marinero revisando su teléfono. Incluso a distancia sentí su suficiencia. Tenía que ser él. Lo seguí en mi coche. No estaba seguro de mi intención, pero la ira exigía algún tipo de confrontación. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas, haciendo que mis ojos ardieran. Se detuvo en un complejo de apartamentos más nuevo, donde aparcó y entró. Apagué el motor y me quedé sentado allí, mientras una creciente sensación de vacío se instalaba de nuevo. Intenté invocar la furia justa que había sentido un momento antes, pero retrocedió, dejando un dolor sordo. ¿Qué le diría? ¿Aléjate de mi esposa?
Ya no es realmente mía. Aléjate de mi hijo. Él es el padre del niño, biológicamente. Así que dejé que el volante se me resbalara de los dedos, arranqué el coche y me fui, sintiéndome como un tonto. Quizás mi venganza, si la hubiera, vendría en una forma diferente. O quizás no hay venganza posible. De vuelta en el motel, me senté en el borde de la cama, pensando. Me imaginé de pie cara a cara con él preguntando, ¿cómo se siente arruinar el matrimonio de un hombre? ¿Tener tu nombre en un niño que nunca te molestaste en criar? Pero entonces me di cuenta de la verdad más oscura. No se trataba de él. Se trataba de ella. Ella fue quien dijo sí. Ella fue quien decidió mantenerme a oscuras. Mi lucha no era con él. Él era solo el instigador, seguro. Pero ella era mi esposa. Me arrancó el corazón y lo puso en una bandeja. Los días se desvanecieron. Perdí la noción de todo. 2 veces olvidé comer. La tensión eléctrica en mi pecho no me dejaba descansar. Dormía a trompicones solo para despertarme temblando, repasándolo todo. Aquella última vez que hicimos el amor me volvía a la memoria con detalles nauseabundos. ¿Era culpa en sus ojos? ¿O solo lujuria por otro hombre? Las imágenes se desdibujaban. Miraba el techo manchado de humedad del motel e imaginaba todo tipo de escenarios de cómo había sucedido. ¿Se conocieron en una feria de bodas, riéndose de sus chistes? ¿Se escabulleron después de horas, con la adrenalina disparada? ¿La dejó abrazarla como ella me dejaba abrazarla a mí? El estómago se me revolvió. Iba al lavabo y me salpicaba agua en la cara, maldiciendo en voz baja. Eso es lo que hace la traición. Planta pesadillas que no puedes arrancar. Finalmente, algo dentro de mí se endureció. Tenía un plan, quizás no uno moral, pero un plan. Necesitaba verlos a ambos, en la misma habitación, porque una parte de mí todavía sentía que esto era algún tipo de sueño retorcido. Así que lo orquesté. Usé el teléfono fijo del motel barato, porque mi teléfono estaba explotando con llamadas interminables, y marqué su número. Mi voz estaba tensa mientras le pedía que se reuniera conmigo en un restaurante del centro, en algún lugar público. Parecía vacilante, pero accedió. Luego, encontré el número de la empresa de Alex en internet. Le dejé un mensaje seco, explicando que había una discusión sobre finanzas que debía ocurrir. No pensé que aparecería, pero aparentemente, el dinero era suficiente motivación. La fecha estaba fijada, un martes por la noche, justo antes de la hora punta de la cena. Llegué temprano. Elegí una cabina al fondo, cerca de los baños. El lugar no tenía nada de especial. Suelos de linóleo, un letrero de neón parpadeante, una rocola en la esquina tocando melodías country casi moribundas. Me senté de espaldas a la ventana para poder ver tanto la puerta como a ellos. Se acercó una camarera, ofreció café, asentí, tenía las manos sudorosas alrededor de la taza. El café sabía a caucho quemado, apropiado. Ella entró primero, con un abrigo largo, el pelo suelto, con aspecto pálido. Me vio, dio un pequeño asentimiento, se deslizó en la cabina frente a mí, dejando espacio para un tercero. La tensión era sofocante. No hablamos. Era como si fuéramos 2 extraños obligados a compartir un banco. Intenté no fijarme en sus manos temblorosas. Entonces la puerta se abrió de nuevo, y allí estaba él, Alex Griffin, un poco más bajo que yo, pelo arreglado, chaqueta impecable. Tenía esa postura de confianza, como si fuera el dueño del lugar solo con entrar. Escaneó el restaurante, me encontró la mirada, luego a ella. Un destello de ansiedad cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una sonrisa que se sentía forzada. Se acercó con paso decidido, asintiendo cortésmente, y se deslizó junto a ella. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se alargara. Se aclaró la garganta.
Entonces, ¿me has pedido que venga para hablar del caso de manutención infantil? Di otro sorbo de café, dejando que la amargura ácida cubriera mi lengua. Luego hablé en voz baja. No, te pedí que vinieras porque quiero ver al hombre que dice ser el padre de mi hijo, y que además quiere que yo pague por ello. Me parece interesante. Ella se movió incómoda. Alex, quizás fue un error. Le lancé una mirada de advertencia. Luego me volví hacia él. Recibí tu carta, tu prueba de ADN, tus exigencias. Estoy seguro de que estás dentro de tus derechos legales. La madre, mi esposa, lo aprobó. Así que quieres que pague la cuenta de tu hijo. Ahora, explícame cómo funciona eso. Puso una sonrisa salamera. Mira, tío, no intento causar problemas. El caso es que ella nunca me habló del niño hasta hace poco. Me enteré, pedí una prueba. Entonces me di cuenta de que criar a un niño es caro. Y tú has estado en el rol de padre durante 3 años. Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Una ola de ira subió por mi garganta, pero la reprimí. Apoyé las palmas de las manos planas sobre la mesa. Beneficia a todos, repetí, excepto a mí, supuestamente, ya que pagaré por un niño que no es mío. Alex se encogió de hombros. Legalmente, si estás en el certificado de nacimiento, eres responsable. Esa es la ley en este estado. No puedo cambiar eso. Y oye, si queremos coparentar o algo así, ¿coparentar? Sí sé. Una risa sombría brotó. ¿Estás loco? ¿Crees que quiero tener algo que ver contigo? ¿O con un niño que engendraste a mis espaldas? Ustedes dos pueden cabalgar hacia el atardecer juntos. Yo he terminado de ser el tonto. Ella puso una mano temblorosa sobre el brazo de Alex. Por esto mismo no quería que estuviéramos todos en la misma habitación. ¿Ambos estáis actuando? No, la advertí en voz baja. No me metas en el mismo saco que él. Y tú no eres una espectadora inocente aquí. Tú creaste este circo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo juro, nunca pensé que llegaría a esto. Alex me dijo que no presionaría por dinero. Luego todo se complicó con su negocio. Sí, bueno, intervino Alex. Mis gastos generales se dispararon y tu marido aquí sigue siendo legalmente responsable. Luego se volvió hacia mí, entrecerrando los ojos. Mira, estás molesto, lo entiendo, pero la realidad es la realidad. El tribunal te ve como el padre. La madre siempre insistió en que lo eras, así que... Golpeé la mesa con una mano, haciendo que los aleros y pimenteros temblaran. La gente de las mesas cercanas echó un vistazo. Mi voz salió más baja de lo esperado. Tú no tienes derecho a hablarme de realidad. Eres un organizador de eventos, por el amor de Dios. Vendes ilusiones para ganarte la vida. Flores, velas, grandes fiestas ostentosas. Luego vas a espaldas de tus clientes y preñas a sus esposas. Si algo es ilusorio, eres tú. Él se erizó. Oye, eso es suficiente. Yo nunca la obligué a hacer nada. Es una mujer adulta. Me eligió esa noche. Un dolor salvaje me desgarró el pecho. Tienes razón. Lo hizo. Y por eso, ahora eres su responsabilidad. ¿Entendido? Tú y ella pueden averiguar cómo alimentar a ese niño, porque este pozo está seco. Empezó a protestar, pero agarré el café sobrante en mi taza y lo derramé en el suelo, formando un charco oscuro. Ese soy yo, dije, la voz temblorosa de rabia, vaciando la última gota de todo lo que debo. ¿Quieres más? Presenta tus papeles. Ya veremos qué dice un juez. Mi esposa, mi exesposa básicamente, se cubrió la cara con ambas manos, los hombros temblando. Alex parecía no poder decidir si debía amenazarme o consolarla. Me levanté,
Tiré unos billetes sobre la mesa para pagar el café. Luego me incliné cerca, hablando en voz baja para que solo ellos pudieran oír. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dije con la respiración entrecortada. No es la traición, no el sexo. Es que estaba dispuesta a dejarme seguir creyendo una mentira. Esa es la verdadera crueldad. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Estaba dispuesta a ser indiferente al daño. Me dejó criar a un niño que no tiene nada de mí, y nunca confesó. Si eso no es la definición de desamor, no sé qué lo es. Ella sollozaba ahora, pero suavemente, ahogando el ruido en sus manos. Alex apretó los labios, luciendo dividido entre la culpa y la frustración. Me enderecé, pasándome una mano por la mandíbula sin afeitar. Sentí un vacío donde antes estaba mi corazón. Y curiosamente, ese vacío me dio claridad. Ambos me habéis perdido, dije. Haced lo que queráis con vuestras ilusiones. He terminado. Con eso, me di la vuelta y salí del restaurante, ignorando las miradas de los otros clientes. Afuera, el cielo se había tornado de un púrpura amoratado, las luces de la ciudad encendiéndose. Respiré el aire frío, sintiendo que me picaba en los pulmones, y me di cuenta de que ya no temblaba. Caminé hacia mi coche como un hombre que desciende de un campo de batalla. Quizás mi ropa estaba rota, quizás mi espíritu estaba maltrecho, pero había sobrevivido. Y de una manera retorcida, eso era suficiente. Pensé que terminaría ahí, pero, por supuesto, no fue así. Esa noche me encontré haciendo la misma rutina, aparcando mi coche cerca de la casa que una vez llamé hogar, al otro lado de la calle. Un punto de vista diferente, una hora diferente. Ella estaba allí dentro, acostando al niño. Podía ver el suave resplandor de una lámpara en lo que solía ser mi dormitorio. Capté la silueta de ella paseando de un lado a otro, el teléfono en la mano. Probablemente intentó llamarme. No comprobé. En cambio dejé el motor al ralentí, mi mente derivando hacia ese extraño lugar de humor negro, el lugar donde puedo decir, irónicamente, al menos ya no tengo que pasarme la noche cambiando pañales. Entonces me pregunté si eso era siquiera gracioso o simplemente triste, porque quería a ese niño, o a quien creía que era. Le enseñé a sujetar una cuchara, a decir por favor y gracias, a llevar el cojín del padrino de anillos en la renovación de nuestros votos de 10º aniversario. Ahora había perdido esa parte de mi vida, y todo lo que me quedaba era la amargura. O eso me dije. Noche tras noche repetí esta vigilia. A veces me alojaba en un motel diferente en la misma carretera, cambiando de habitación para que los vecinos no me reconocieran. Se convirtió en un juego enfermizo. Ver lo cerca que podía llegar sin ser visto. Observar cómo se abrían y cerraban las cortinas. Ella salía al porche. Se frotaba los brazos contra el frío. Miraba hacia la calle. Nunca me acerqué. Ella seguía esperando, quizás esperando que volviera adentro. Pero cada día terminaba de la misma manera, yo arrancando el coche y marchándome. Cada día era mi final, y en cada final ella perdía. Una vez salí del coche y consideré caminar hacia la casa. Decirle que la perdonaba o que la odiaba o algo, cualquier cosa, pero solo logré dar unos pasos. Entonces capté un vistazo del reflejo en la ventana oscura, un hombre que ya no se reconocía a sí mismo. Así que di la vuelta, volví silenciosamente al asiento del conductor y me reí. Una risa oscura y sin alegría que decía, esto es lo que soy ahora. El hombre que observa desde fuera. El hombre que se rindió. En un giro extraño, empecé a pensar que quizás los dejaría llevarme a juicio, dejar que el juez viera el daño bruto, quizás dejar que declarara que no debo nada, o quizás se pondría del lado de la ley, me declararía legalmente responsable.
Estaba lo suficientemente entumecido como para no importarme, porque el castigo o la liberación definitivos vendrían de mi propia aceptación de que había estado viviendo una mentira. Los documentos oficiales eran solo una nota al pie de página. Finalmente, las ilusiones de esperanza también murieron. Ella debió darse cuenta de que no regresaría. Una noche la vi salir al buzón en su bata, la farola perfilando su delgada figura. Lo abrió, revolvió entre las cartas, luego se detuvo mirando hacia las sombras donde yo estaba sentado. Me agaché más, fuera de su campo de visión, se quedó un momento, luego cerró el buzón, regresando adentro con la cabeza gacha. Algo en la inclinación de sus hombros me dijo que había comprendido de verdad. No volvería a casa. Ese fue el momento en que esperé que el desamor me aplastara. En cambio, sentí alivio, porque por primera vez desde que leí ese maldito sobre, creí que podría sobrevivir al otro lado de la traición. En ese instante, la última astilla de sentimiento que tenía por ella, amor, piedad, arrepentimiento, se deslizó como una voluta de humo. En su lugar, una gélida claridad. Estaba fuera de mi corazón, fuera de mi memoria, excepto por las cicatrices, y el único lugar donde quedaba su nombre era ese espejo en el pasillo, el que tenía escrito, aquí murió un esposo, con un rotulador negro. Si quería borrarlo, podía hacerlo. Si lo dejaba como un recordatorio mórbido, esa era su elección. Para mí, el hombre a quien una vez llamó esposo, ya era un fantasma. En los días siguientes llamé a un abogado. Inicié el proceso de renuncia a la paternidad. Hay formas, si tienes el estómago para ello. Quizás sería complicado, quizás no. Lo único que sabía era que si Alex Griffin quería ser padre, lo haría con su propio dinero. Y ella, bueno, ella encontraría una manera de sobrevivir. Quizás ella y Alex unirían fuerzas para mantener al niño, alimentado y vestido, o quizás se destrozarían mutuamente en el proceso. Ya no es mi problema. Esa es la mejor parte de la finalidad. Eventualmente, te quedas sin lágrimas y te das cuenta de que eres libre. Todavía estoy en un motel. Puede ser la misma cadena, puede ser una diferente, no importa. Todas estas habitaciones baratas huelen a detergente agrio y cigarrillos rancias. Pero algo extraño sucedió esta mañana. Miré mi reflejo en el sucio espejo del baño y no me estremecí. Los huecos debajo de mis ojos seguían ahí, pero el vacío se sentía menos sofocante. No estoy seguro de a dónde iré a partir de aquí. Quizás empacaré mi coche y conduciré hacia el sur, veré si puedo empezar de nuevo. Quizás volveré a mi trabajo, intentaré salvar la carrera que dejé en suspenso. No lo sé, pero sí sé que no volveré a llamar a esa puerta. Esa parte de mi vida ha terminado. El telón se ha cerrado. Hay una especie de paz retorcida en eso. Ella puede quedarse con la casa, quedarse con las ilusiones, quedarse con todo menos conmigo. Porque el yo que interpretó al esposo, al padre, al proveedor, murió en el momento en que leí esos papeles del juzgado. Y si alguna vez se pregunta si podría reaparecer, bueno, puede salir al anochecer, entrecerrar los ojos ante los faros de los coches que pasan y esperar. Pero esa esperanza morirá cada vez. Como dije, cada día es mi final ahora. Y en cada final, ella pierde. Esperaba sentir triunfo, o al menos satisfacción ante esta comprensión. Pero todo lo que siento es el mismo vacío frío, entrelazado con un destello de humor negro. ¿No es hilarante? Ella encontró un nuevo padre para su hijo, pero ahora ha perdido al hombre que verdaderamente la habría amado para siempre. Quizás esa sea la justicia, o quizás sea solo la sombría broma de la vida. De cualquier manera, he terminado.
Cuando salga el sol mañana, me iré de este motel por última vez. En cuanto al sueño, quizás vuelva, quizás no, pero ya no tengo miedo de las pesadillas, porque la peor ya sucedió, a plena luz del día, entregada en un sobre del juzgado. Después de algo así, ¿qué queda por temer? Encontraré mi camino. Siempre lo hacemos eventualmente, y si resurge el recuerdo de aquel último encuentro sexual, si veo sus ojos cerrarse y siento sus uñas arañar mi piel, solo recordaré el remate. Eso no fue amor, fue un acto desesperado de alguien que sabía que estaba acorralada. O quizás fui yo, intentando aferrarme a una mentira. De cualquier manera, se acabó, y por primera vez en mucho tiempo, puedo respirar.